Preparémonos para escuchar un mensaje de reflexión con el doctor Marco Román. Le he titulado al tema de hoy Ancianos, los invisibles del mundo y la Iglesia. Tengo una enorme preocupación por lo que viene ocurriendo con los amados ancianos de nuestra sociedad y de la Iglesia. El tiempo no me será suficiente para expresar lo que siento ante la preocupante realidad del anciano hoy en día y en especial en este tiempo de pandemia. Pero deseo dejar claro nada menos que algunos aspectos que sería bueno considerar desde el corazón de un pastor. En primer lugar, en principio la palabra nos dice en Levítico capítulo 19, versículo 32, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. No nos olvidemos que por la oración de los ancianos se han levantado ministerios, iglesias, fundaciones, etcétera. Ellos son las columnas del soporte espiritual de muchos líderes y pastores, incluso soporte económico también. Y paradójicamente la Biblia nos dice que los ancianos no son los que se fatigan y se cansan, sino los jóvenes y los muchachos, porque los mayores son más proclives a confiar en Dios y no en las propias fuerzas. ¿Hay sabiduría en esto? Evidentemente que sí. Y esto está en Isaías capítulo 40, del verso 29 al 31, usted lo puede revisar. También tendríamos que reconocer que un médico anciano tiene mejor criterio sobre el protocolo a seguir con un paciente que un joven médico. ¿Usted no consultaría con un profesional de la salud con mayor experiencia? Lo lamentable es que aún en la iglesia nos prestamos para algunas excusas para excluir a los ancianos. Y llámese ancianos, edad de jubilados por la sociedad, mas no por Dios. Y entre algunas de esas excusas es que porque los amamos, no queremos que salgan ni siquiera al parque. Porque los amamos, no queremos que participen de reuniones, aún con los debidos protocolos, porque los amamos, los hacemos descansar forzadamente, ¿no es cierto? Y porque los amamos, vamos a escuchar la voz de las autoridades civiles y no la voz de Dios en su palabra. Y no estoy hablando de pecar de irresponsables, sino del trato amoroso, comprensivo, personalizado a los ancianos. Si Dios hubiera querido representar dignamente a su pueblo dotándole de un liderazgo capaz, suficiente, hubiera encargado a un selecto equipo de asesores de imagen de este tiempo para elegir a sus siervos. Nunca hubiésemos conocido a Abraham, Moisés, Josué, Sara, Ana la profetisa, Lidia, Loida, entre otros personajes. Algunos desde su juventud y sirviendo al Señor hasta la ancianidad. No conozco a ningún personaje bíblico que se haya jubilado en su servicio a Dios. Pero hoy en las iglesias estamos enterrando vivos, por decirlo menos, a los siervos y hermanos ancianos, diciendo, son más vulnerables, son más lentos, no podemos contar con ellos para la nueva normalidad. ¿Y esta es la voz del Espíritu, pregunto yo? Yo creo que no, ¿verdad? El apóstol Pedro, en su primer discurso ungido y lleno del Espíritu Santo, citando al profeta Joel, dijo, en Hechos capítulo 2, versículo 17, dijo, y en los postreros días derramaré mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne. Y más adelante dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. El Espíritu Santo los tomó en cuenta y les dio un lugar en la iglesia organizada. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 17. Como testimonio les contaré la última iglesia en la que ministré como pastor en Lima, Perú. El 45% del liderazgo era mayor de 60 años. Y algunos colegas me decían, tienes una iglesia de viejos. Y yo les decía, es un privilegio trabajar con ellos. Son las columnas de la iglesia, de ellos aprendo y recibo consejo. El doctor Billy Graham decía, el Espíritu Santo no jubila a nadie. Y el doctor Charles Stanley decía, el mejor galardón es servir a Dios hasta el final de nuestra vida aquí. Querido amigo y hermano, no quiero subestimar a los jóvenes, creo que ellos son de mucha bendición en la iglesia. Es más, nadie debe tener en poco la juventud de ellos en la congregación, como exhorta el apóstol Pablo a Timoteo. Simplemente estoy resaltando la valía del anciano, porque nos estamos desprendiendo de ellos.
Quita al anciano en una sociedad y tendrás en breve una anarquía donde solo la fuerza será el idioma de esa nación. Respeta al anciano y tendrás calma y sosiego para vencer en cualquier tiempo de crisis. ¿Recuerdas la visión de Daniel en el Antiguo Testamento? ¿No es cierto? Cuando ve al Señor en el trono y la imagen que tuvo de él dijo el anciano de días, es decir, la apariencia de máximo respeto, reverencia y temor, nada menos se la adjudicó al Señor merecedor de toda gloria. Gracias por su atención, querido amigo y hermano. Un abrazo enorme para todos ustedes y gracias por la fina atención que nos brindan siempre que enviamos nuestros mensajes. Que el Señor les bendiga. Agradecemos su fina atención. Si usted tiene una inquietud espiritual, escríbanos a drmarcoaroman@gmail.com. Gracias.